Gracias por aceptar la invitación a esta conferencia de prensa que estamos desarrollando como bloque de resistencia y rebeldía popular para dar posicionamiento sobre diferentes temas de coyuntura. Y principalmente pues queríamos saludarlos a ustedes, saludar a la comunidad que nos ve en diferentes medios de comunicación. Queríamos dar nuestro planteamiento en un primer momento sobre la reforma al artículo 248 de la Constitución de la República, que desde el punto de vista del bloque de resistencia y rebeldía popular es para nosotros y nosotras la continuidad de la consolidación y permanencia del régimen de facto del clan familiar Bukele, que manipula a su antojo todo tipo de normas para permanecer en el gobierno. El pueblo salvadoreño ha sido testigo de los diferentes tipos de fraude que se han dado desde que el clan familiar tomó el control de la institucionalidad. Desde el golpe de Estado al órgano judicial en el 2021 hasta la inconstitucional e ilegal reelección en el 2024, pasando por una serie de leyes, reformas y políticas que cada día más golpean a toda la población. Cada día que pasa, los abusos, la persecución, los despidos arbitrarios, los cierres de espacios cívicos, los cierres de escuelas, la expulsión de miles de compatriotas confirman que el único interés de este régimen es la explotación, el robo, la manipulación para enriquecer a su clan familiar, y para cumplir con ese objetivo han cometido de manera sistemática violaciones a las leyes que significan, desde nuestro punto de vista, obviamente, el cometimiento de delitos que por el momento están en la impunidad. La reforma inconstitucional del artículo 248 de la Constitución de la República no es más que otro acto impune que deja el camino abierto para que las reglas se cambien de acuerdo a los intereses del clan familiar. Ni siquiera se han cumplido con el proceso definido por la misma Carta Magna, lo cual lanza un mensaje claro sobre el abuso de poder al que se encuentra sometida la sociedad salvadoreña. Es por eso que denunciamos el abuso y la manipulación de las normas para asegurar por todos los medios el control de las instituciones del Estado y que éstas respondan a los intereses de un grupito económico que está haciendo sufrir al pueblo salvadoreño. Es así que hacemos el llamado a toda la ciudadanía a fortalecer la organización del territorio, en las comunidades, en los centros de trabajo y en todos los espacios para defenderse del despojo de las tierras, de los despidos arbitrarios, de las capturas arbitrarias, en el ilegal régimen de excepción y de todo tipo de abusos cometidos por este gobierno de facto. De igual manera, hacemos el llamado a los funcionarios y funcionarias honestas a denunciar todo tipo de abusos, a respetar y hacer respetar la Constitución y las leyes, que es parte de sus obligaciones y por lo cual fueron juramentados. Frente al cierre de los espacios cívicos y democráticos, la organización popular se convierte en una necesidad imperiosa por el bienestar de toda la gente. Bloque de resistencia y rebeldía popular. Ese sería nuestro primer planteamiento respecto a la reforma del artículo 248 de la Constitución, y también le vamos a dar el espacio a nuestro amigo y colega Rudy Joya, integrante de UNIDEC, para que nos haga otro planteamiento respecto al fenómeno jurídico. Bueno, definitivamente que, como muy bien decía Frank, y obviamente el bloque ha estado en esa sintonía de denuncia, ¿no? E incluso otras organizaciones, incluyendo UNIDEP, referente al tema del Estado de Derecho. Y no podemos negar que hay una crisis precisamente constitucional y del Estado de Derecho salvadoreño, desde que el gobierno, obviamente, de Nayib Bukele ha ingresado a la clase política salvadoreña. Hoy por hoy, ya sabemos que se viene trastocando la Constitución de una manera arbitraria, y eso obviamente significa retrocesos en el tema del Estado de Derecho. Esta última reforma que hace la Asamblea Legislativa, cuando claramente la Constitución ya establece en El Salvador que todas aquellas cláusulas pétreas que no pueden ser modificadas, única y exclusivamente pueden ser reformadas por una Asamblea Constituyente. Y la Asamblea Legislativa actual no es una Asamblea Constituyente.
no se ha dado en este caso la opinión del pueblo salvadoreño para modificar cláusulas o artículos tan importantes en la Constitución. No ha habido consensos, no se ha escuchado a la población si es el deseo de la población que se cambie. No solo ese artículo, porque lo grave es que el tema de la soberanía, que el tema del sistema político actual en El Salvador pueda estar prácticamente en un cambio y que cubra ese cambio única y exclusivamente a los intereses económicos de ese grupo que ya mencionaba Frank. Es decir, que esa crisis se viene agudizando con la violación constante de la Constitución. No es posible que, por ejemplo, estamos escuchando, ¿no?, una retórica del gobierno que pone de excusa reformar esos artículos importantes de la Constitución diciendo que es para el tema de la deuda política. Pero eso abre muchos candados para cambiar el sistema político, para cambiar muchas cosas que actualmente se manejan, ¿no?, a través de una legalidad, a través de la Constitución. Ese anuncio también que prácticamente está poniendo en riesgo la soberanía del país, cuando han mencionado que incluso quieren hacer acuerdos o tratos con Estados Unidos para que la cárcel, ¿no?, de máxima seguridad del SECOP, que él en este caso lo ha dado a demostrar a nivel internacional como su gran logro en el tema de seguridad, y que ya sabemos que el sistema carcelario salvadoreño es un sistema donde constantemente se vulneran derechos humanos y que únicamente el SECOP es para un tema publicitario. Es decir, que El Salvador enfrente a través de intereses económicos nada más un tema de recluir dentro de las cárceles salvadoreñas a presos estadounidenses, me parece que también es una violación no solo a la Constitución, sino que a la soberanía del pueblo salvadoreño como tal. Cada país debe de enfocarse y enfrentar su sistema carcelario o penitenciario e incluso constitucional de manera independiente. Y El Salvador es un país independiente. Y si hace este tipo de situaciones o cosas, obviamente nos está llevando a una dictadura prácticamente de un gobierno fascista como es este gobierno inconstitucional y que lo es desde su reelección en las pasadas elecciones. Así que estamos obviamente con dicha denuncia pública de la preocupación de cómo están trastocando de manera arbitraria la Constitución de la República y vamos a seguir en esta lógica. Creo que es importante el tema de la organización de los diferentes sectores para que denuncien este aspecto y se unan a esta lucha, ¿no?, en contra de la dictadura que precisamente ya se viene conformando y armando por parte del clan Bukele. Gracias. Vamos a darle el espacio al maestro Palmar Báez. Como bloque de resistencia y rebeldía popular, nos unimos desde todas las organizaciones que conforman al bloque al esfuerzo popular y nacional en contra de la implementación pretendida de la extracción minera en El Salvador. Es un esfuerzo que está reuniendo el repudio nacional e internacional en contra de lo que constituye un acto de violación al Estado de Derecho. La derogación de una ley que protegía los ecosistemas de El Salvador y protegía a las personas de El Salvador de la grave contaminación que se llevaría a cabo por la explotación minera, es un acto que va directamente en contra de la población y del territorio y de los ecosistemas nacionales. Como movimiento universitario, pensamiento crítico, nos amparamos y acompañamos a toda la comunidad universitaria, al Consejo Superior Universitario, a la Asamblea General Universitaria, que se han pronunciado tanto en contra de la minería metálica en El Salvador, de la implementación de la minería metálica en El Salvador, como a favor de mantener la libertad de los 5 compañeros dirigentes populares de Ades y de Santa Marta que están sufriendo en este momento una persecución política. Como movimiento universitario pensamiento crítico,
denunciamos que el actual gobierno pretende violentar una vez más el campo universitario, tratando de implementar construcciones de manera oscura y completamente falta de transparencia. Están pretendiendo hacer estudios de suelo para implementar torres de lo que sería un transporte de cable por tranvía, un transporte de metro aéreo, y con mucha probabilidad, de acuerdo a algunas fuentes, quisieran inclusive establecer ahí una estación de tránsito, lo cual llevaría de manera incipiente a ocupar el campo universitario y prácticamente a quitar una parte del campo universitario central. Nos declaramos en contra de esta iniciativa, en contra de esa implementación absolutamente falta de transparencia. También condenamos que mantenga una deuda de más de 35 millones de dólares con la Universidad de El Salvador en los momentos en los cuales la Facultad de Ciencias y Humanidades no ha recuperado las 10 aulas H, no ha recuperado el Auditorium 3, no se han readecuado las instalaciones, no ha recuperado el anexo de Ciencias Sociales. Una gran cantidad de aulas de la Universidad de El Salvador, de la Facultad de Ciencias y Humanidades, están inhabilitadas y no se están proveyendo los fondos para reconstruirlas. Necesitamos que se reconstituyan los laboratorios de informática para la Escuela de Idiomas, para el Departamento de Periodismo, para la Escuela de Ciencias Sociales, para el Departamento de Psicología y para el Departamento de Educación. Todos esos laboratorios de informática fueron dañados en la intervención realizada por el INDESMO. Finalmente, queremos hacer un llamado a que se cumpla el Estado de Derecho, que se cumplan las órdenes de libertad para el estudiante Giovanni Aguirre y que se cumpla y se ponga en libertad inmediatamente a Luis Mejía, estudiante por graduarse de Sociología. Bueno, muchas gracias por el espacio. Estos han sido nuestros planteamientos respecto a la coyuntura nacional, nuestro repudio a la reforma inconstitucional del artículo 248, nuestro repudio también al supuesto acuerdo que hay con el gobierno de Estados Unidos referente a la recepción de personas que han cometido delitos en Estados Unidos en El Salvador, y también nuestro planteamiento respecto al tema de la Universidad de El Salvador. Si hay preguntas, pues este es el espacio para poder hacerlas. Con el punto del ofrecimiento que ha hecho el gobierno del presidente Bukele en Estados Unidos para recibir y contener a reos, tal vez desde la parte legal, quisiera con el abogado Rodrigo Joyas también nos pueda proporcionar información sobre si hay algún impedimento por parte de la Constitución en que se puedan traer reos de otras nacionalidades para que puedan juzgar la pena en este país. Y segundo, si de alguna manera existe algún recurso legal que se pueda ocupar para impedir este proceso de procesamiento. Importante el tema de la pregunta porque precisamente lo que hemos venido denunciando, tanto las organizaciones del bloque como UNIDEP, es el aspecto de la inconstitucionalidad de todas estas acciones o políticas públicas que supuestamente en materia de seguridad quiere implementar el gobierno. Ese tema de que reos o presos condenados de Estados Unidos vengan a cumplir sus penas al sistema carcelario salvadoreño, obviamente vulnera completamente el tema de soberanía nacional. Es decir, la Constitución cierra, ¿no?, con varios candados esos aspectos de que el territorio o el Estado salvadoreño debe de ser respetado en cuanto a su soberanía. Aparte que es importante ver los tratados internacionales. Ya la Carta Interamericana de Derechos Humanos e incluso la misma Declaración de Derechos Humanos establece que el tema carcelario no debe de ser un tema de financiamiento o de intereses económicos, sino que cada país tiene que asumir la responsabilidad de que sus personas detenidas o condenadas sean reinsertadas a la sociedad.
No tiene por qué otro país cubrir, digamos, esa necesidad de otro país por temas económicos. Cuando ya el tema económico se empieza a poner en el sistema carcelario, entonces, como muy bien dicen muchas jurisprudencias a nivel internacional, incluso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya no se vuelve un tema de un sistema carcelario integral que va a reinsertar a la sociedad, a las personas, sino que ven a la persona como un objeto, como algo, digamos, económico, ¿no? Que pueden ganar, ¿no? En este caso los estados o los países, y ese acuerdo más me parece no un tema de poder fortalecer el tema carcelario salvadoreño o estadounidense, sino más allá en el tema financiero o económico, ¿no? Y quiénes son los que se van a beneficiar con esos aspectos. Así que creería yo, y sí haría un llamado a la sala incluso de lo constitucional, que no es un tribunal ni un ente pasivo como hasta ahorita hemos observado, que en cada reforma que hace la Asamblea Legislativa no se pronuncian, y también a la sociedad y a las organizaciones a presentar los diferentes recursos o demandas de inconstitucionalidad a cada una de esas reformas que hace la Asamblea Legislativa, porque vulnera completamente la Constitución. Y cada uno de los magistrados de la sala, cuando le lleguen esas demandas de inconstitucionalidad, que cumplan su papel como debe de ser y declaren inconstitucional o anulen todas esas reformas que vienen a perjudicar al Estado de Derecho salvadoreño. Quizás en otro tema, creo que no lo han tocado, es de la deuda política. Quisiera saber desde su punto de vista qué tanto afectaría esto a los partidos políticos, o bueno, si están a favor de que se elimine esta deuda. Bueno, Marcela Ramírez, del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular. Nosotros y nosotras hemos venido señalando en repetidas ocasiones que las modificaciones en tanto al sistema político tienen un trasfondo profundo en relación a precisamente permitir ventajas a favor del partido que ahora está en el gobierno, ¿verdad? Y este tema del cambio de la deuda política, o la reforma de la deuda política, obviamente está enfocado en poder todavía limitar más la posibilidad de los partidos en la oposición a que puedan desarrollar campañas en un marco, digamos, justo. La deuda política es un mecanismo que se aplicaba acá en El Salvador para poder, a través de estos fondos, asignar una cantidad determinada a los partidos para que pudieran desarrollar trabajos que fueran en función de precisamente que pues estuvieran en el marco de las elecciones, ¿no? Entonces, creemos que es una reforma más que está haciendo el gobierno para tratar de golpear a los partidos minoritarios. Ya hizo toda una serie de reformas en el marco electoral, en el marco de las elecciones del año pasado, en donde también generaba mecanismos para limitar precisamente el desarrollo de sus partidos. Entonces, creemos que esta apuesta del gobierno está enfocada en esa parte. Y aquí también sería interesante poder decir, ahora habla el presidente de eliminar la deuda política, pero ¿por qué no ha aplicado todas las promesas que hizo en la Universidad de El Salvador de reducir los salarios de los funcionarios públicos, de reducir los gastos, de transparentar los fondos? Y al contrario, lo que ha hecho es aprobar, por cierto, en la Asamblea Legislativa, una serie de leyes que limitan a la población salvadoreña conocer y transparentar los fondos públicos. Entonces nos parece que es un discurso de doble moral que el gobierno está queriendo implementar, que una medida que aplica a la oposición, digamos, a los partidos que están en la oposición, y no lo aplica a su propio partido que está en el gobierno, y que ya varias entidades han señalado bastantes indicios de corrupción y que el gobierno está ocultando precisamente. Por este tema es que se ratificó el artículo 248 de la Constitución. Debido a eso, según señalaron los diputados de Nuevas Ideas, ¿había otra manera para quitar esta deuda que no fuera ratificando este artículo, que no fuera tocando la Constitución? Bueno, la reforma al artículo 248 no fue para supuestamente cambiar el tema del financiamiento de la deuda política. Más bien,
la reforma al artículo 248 le da la posibilidad a la Asamblea Legislativa de reformar la misma Constitución, ¿verdad? ¿Y cómo es posible que se reforma la Constitución y en la misma Constitución establece el mecanismo de que es la segunda Asamblea la que debería de ratificar la reforma que ha hecho la primera, podríamos decirlo de esa manera, y eso no se da? Es decir, ¿cómo es posible de que se reforma la misma Constitución y la misma Asamblea Legislativa aprueba que esta reforma entre en vigencia en este mismo periodo, cuando el mecanismo está definido en la Constitución? Al final, pues nosotros vemos, no es el argumento de reducir o no entregar la deuda política a los partidos, sino más bien es abrir la posibilidad para que la Asamblea Legislativa se convierta en una especie de asamblea constituyente, ¿verdad? Y nadie votó por una asamblea constituyente, toda la gente pues votó al final por una asamblea legislativa que ahora se está atribuyendo funciones de asamblea constituyente. Ese es el gran peligro al que nos enfrentamos respecto a esta reforma inconstitucional del artículo 248. Pero además de eso, también vemos como un peligro que la deuda política no se entregue a los partidos, porque al final quienes van a terminar financiando las campañas van a ser empresas privadas. Prácticamente el proceso electoral va a estar definido por los intereses de las grandes empresas que van a financiar a ciertos partidos que impulsen sus propuestas, ¿verdad? Es un peligro que rompe con los principios de la democracia que se ha venido construyendo en nuestro país. ¿Nadie más? Si se quedan para las fotos, por favor. Bueno, si no hay más preguntas. Bueno.